El día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante y que probablemente ustedes van a poder ubicar y se van a poder algunos identificar con respecto a cómo este problema que les voy a plantear en esta época está siendo más frecuente, ¿no? Y a veces uno entra a este problema sin darse cuenta. Hoy vamos a hablar del trastorno por consumo de alcohol. ¿Y por qué les digo que es importante el tema en esta circunstancia que estamos viviendo? Yo les había comentado que lamentablemente estamos en una situación en la que probablemente lo que más nos genera angustia, preocupación, es la incertidumbre, es no saber qué cosa va a pasar. Tenemos dos condicionantes que nos ponen en esa condición. Uno, ¿qué va a pasar con la pandemia? ¿Cuándo nos terminaremos de vacunar? ¿Cuándo podremos salir a la calle sin necesidad de tener tanto cuidado para no contagiarnos? ¿Cuándo nos podremos abrazar? ¿Cuándo nos podemos dar la mano? ¿Cuándo podremos estar juntos con la familia, con los amigos? ¿Cuándo tendremos estabilidad social? ¿Cuándo? Y lo otro que nos genera incertidumbre es ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con nuestras instituciones? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? ¿Qué va a pasar con la interacción entre nosotros? Y esto es sumamente importante porque hoy, desgraciadamente, las argumentaciones con respecto a la solución de los problemas en nuestro país, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista político, se sigue centrando en el odio. Se sigue centrando en lo que el otro hizo. Se sigue centrando en lo que el otro va a hacer, lo malo que va a ser estar con el otro. Y en general, nadie habla de cuánto puede hacer por el país, cuánto uno puede hacer por el país, cuánto los planes de uno pueden ayudar a que nuestro país tenga un mejor derrotero. Les he dicho innumerables veces, nuestro país es maravilloso, geográficamente, la tierra es muy rica, el mar es esplendoroso, nos da tantas cosas el Perú como país y nosotros no sabemos aprovechar eso porque sobre nuestro territorio estamos nosotros quienes habitamos y quienes no nos podemos poner de acuerdo sobre cómo llevar desde el punto de vista social, desde el punto de vista, por supuesto, de vínculo, este país hacia un derrotero común, donde el bienestar sea para todos, donde el bienestar real sea para todos, donde las oportunidades sean para todos. Y yo les he comentado múltiples veces de que el secreto es podernos vincular, poder tener empatía, poder vernos en el pellejo del otro para poder ayudar y así empujar esto hacia adelante pensando en el bienestar de todos. Y eso, señores, no está en relación a una idea política o a un plan o a un proyecto por una idea determinada. En realidad, eso depende mucho de cómo nosotros como seres humanos recuperemos nuestra capacidad para ser empáticos y estar entre nosotros, para vernos con tolerancia, para vernos con consideración, para vernos con respeto, para vernos con amor. Eso es lo que nos está faltando. Y todo eso genera incertidumbre. ¿Y qué genera la incertidumbre? Mucha ansiedad, mucha angustia. Recuerden ustedes, la ansiedad es esta sensación permanente de que algo malo va a suceder. Este temor de fondo de que no importa cuánto y cómo hagamos, las cosas van a salir mal. Y esto se acompaña de síntomas en el cuerpo que se conocen como síntomas de angustia. Recuerden ustedes, angustia viene del término angor, que está relacionado con el corazón. Porque usualmente cuando uno tiene ansiedad, tiene manifestaciones a través del aparato cardiovascular, sensación de opresión en el pecho, dolor, alteraciones del tracto gastrointestinal, colon irritable, dolor de cabeza, y todo esto relacionado con la ansiedad. ¿Y qué sucede? Que quienes han tenido la oportunidad de consumir alcohol
deben haber notado que cuando uno se toma una copa, inmediatamente la ansiedad disminuye. El alcohol es un potente ansiolítico. Y creo que es importante que ustedes conozcan desde este momento que, siendo el alcohol una sustancia que genera una disminución de la ansiedad, lo que nos permite socializar, estar con los demás sin temor, es una sustancia sumamente adictiva y que puede producir daño a toda la economía del organismo si es que se abusa de esta sustancia. Y entonces, en esta circunstancia está sucediendo que el trastorno del consumo de alcohol está teniendo mayor prevalencia, porque encerrados en nuestra casa con incertidumbre y teniendo a mano alcohol, entonces vamos a casi intuitivamente entrar a este recurso para estar más tranquilos. Y quiero que sepan que el mayor riesgo de hacer un trastorno de consumo de alcohol es justamente comenzar a consumirlo frecuentemente, sobre pretexto de estar más tranquilo, sobre pretexto de estar más comunicativo, sobre pretexto de sentirse mejor. Y llegar a una dependencia que puede destruir no solamente al individuo, sino también a la familia. Por eso es tan importante el tema de hoy. Por eso es tan importante que ustedes estén ahí. Por eso es importante que ustedes puedan tener todos aquellos factores que le permitan reconocer que están en un problema de alcohol o que su familiar está entrando a un problema de alcohol. Porque claramente no importa el tratamiento. Lo más importante es prever que esta situación se presente. Y entonces, hoy nuestra reunión es para ponerlos en alerta de la posibilidad que, por la circunstancia en que vivimos, el consumo de alcohol se dispare y esto genere posteriormente trastornos de consumo de alcohol. Ya saben ustedes, nos pueden llamar a nuestro teléfono 512-6161 y estaré gustoso de responder sus preguntas a través del Facebook de música de Radio Filarmonía. Muy bien, y entonces, ¿qué conocemos como trastorno por consumo de alcohol? Este trastorno por consumo de alcohol incluye un grado que a veces denominamos justamente alcoholismo, ¿no es cierto? Y es un patrón de consumo de alcohol que comprende varias actividades. Vean ustedes, ¿cuándo uno puede decir, oye, creo que estamos en un problema de trastorno de consumo de alcohol? Primero, cuando tenemos dificultades para poder controlar el consumo. Es decir, ya se escapa de nuestras manos el momento en que debemos empezar a tomar. O cuando empezamos a tomar, ya no podemos definir en qué momento debemos parar. Y seguimos consumiendo. 2, cuando hay ansiedad, cuando no tenemos el alcohol a la mano. De pronto el alcohol se vuelve un acompañante que es necesario para no estar con ansiedad. O 3, cuando el consumo es continuo, aun cuando nos cause problemas, cuando el alcohol nos cause gastritis, aun cuando el alcohol nos cause problemas de memoria, aun cuando el alcohol claramente nos genere taquicardia o nos suba la presión arterial, no importa, yo sigo en consumo. Y 4, cuando la presencia de síntomas de abstinencia están presentes, es decir, yo consumo, dejo de consumir y de pronto siento claramente la necesidad de seguir en el consumo. Y siento cada vez la necesidad de consumir más alcohol para poder tener una disminución de mi ansiedad. Cada vez más alcohol. Cuando necesito cada vez más sustancia para poder yo conseguir el mismo resultado, ese proceso se conoce como tolerancia. Y es mi paso seguro a empezar a ser un problema serio de consumo de alcohol. Y lo otro es la abstinencia. Cada vez la abstinencia a no consumir comienza a hacerse más temprana. Cada vez necesito consumir alcohol con más frecuencia para evitar la molestia que me genera no hacerlo. Entonces, cuando yo estoy frente a estas 5 condiciones: 1, problemas para controlar el consumo del alcohol. 2, ansiedad porque no tengo el alcohol a la mano. 3, cuando el consumo se hace continuo. 4, cuando la necesidad de tener que beber es importante para poder lograr disminuir los síntomas de ansiedad, por ejemplo, que estoy buscando a través del alcohol. Y 5,
cuando la presencia de los síntomas de abstinencia son cada vez más frecuentes y son cada vez más tempranos. Ahí es que tengo que poner las babas en remojo y pensar que efectivamente podría estar frente a un trastorno por consumo de alcohol. Muy bien, pero ¿cuáles son los síntomas que podrían hacerme sospechar de este problema? Porque ustedes saben, uno pregunta, estamos en una cultura donde el consumo de alcohol es altamente permisivo. Todo se celebra con alcohol, todo. Una buena comida, un cumpleaños, un quinceañero, un bautizo. Siempre el alcohol está presente en estas celebraciones. Y entonces uno usa fácilmente el término de yo tengo un consumo del alcohol social. ¿No es cierto? Me acuerdo mucho, yo tuve hace mucho tiempo un paciente alcohólico, ¿no? Que me decía, doctor, yo no tengo problemas de alcohol, yo solamente consumo alcohol cuando tengo que celebrar algo. Así le digo, solo cuando tienes que celebrar algo. Así es, doctor, solo cuando tengo que celebrar algo. Y yo le pregunté, ¿en qué trabajas? Bueno, doctor, yo tengo una compañía de camiones y nosotros tenemos que despachar más o menos 4 o 5 camiones diarios. Y cuando los despachan, ¿ustedes hacen algún tipo de celebración? Por supuesto, doctor. No podemos salir con el camión si es que no nos tomamos una copa. O sea, le digo que tú celebras 5 veces al día. Sí, doctor, 5 veces al día. ¿Qué les parece? Ese consumo social del alcohol. ¿Ah? Y entonces ahí nos damos cuenta que uno comienza a establecer estrategias para poder justificar el consumo. Y muchas veces la familia, que está viendo que el familiar cada vez consume mayor cantidad de alcohol, comienza a subirse en esta explicación, en intentar de alguna u otra forma justificar el consumo, porque tienen temor que efectivamente el alcoholismo se esté instalando en su familiar. Entonces, ¿cuándo debo sospechar que yo estoy en este problema o que mi familiar podría estar en este problema? Primero, cuando consumo alcohol y me pongo en riesgo. ¿Pongo en riesgo mi salud o pongo en riesgo mi seguridad? Por ejemplo, hoy se sabe que el impacto del alcohol sobre el sistema nervioso central es diferente en cada individuo. Hay personas que pueden tomar alcohol una vez cada 6 meses, pero esa vez se olvidan absolutamente de lo que han hecho y pueden tener conductas de riesgo. Pueden aparecer desnudos en la playa y no tienen la menor idea de lo que les pasó. O pueden haber agredido a alguien y no tienen la menor idea de que ellos lo hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero es cuando el alcohol genera en mí problemas de salud graves o de seguridad. Segundo, cuando provoca otros problemas relacionados. Por ejemplo, llego tarde al trabajo, ¿no? O por ejemplo, me quedo dormido y no puedo cumplir con una reunión, ¿no? Ya el alcohol está comprometiendo mi performance social y está comprometiendo mi actividad familiar. O cuando comienzo con un consumo exagerado. Les voy a poner 2 ejemplos. Cuando un hombre consume 5 o más bebidas en 2 horas, ya estamos hablando de un problema clásico de consumo de alcohol. Cuando una mujer ingiere al menos 4 bebidas en 2 horas, también está ya teniendo síntomas que pueden ser compatibles con un trastorno por consumo de alcohol. Esa es una buena medida que les puede servir a ustedes, conocer hasta qué punto en realidad están pudiendo manejar su consumo de alcohol, porque a veces pasa desapercibido, ¿no? ¿Usted consume alcohol? Sí, doctor, yo solamente consumo alcohol los fines de semana. Ah, los fines de semana. O si usted consume alcohol el sábado. No, pues doctor, comienza con el viernes chico, el jueves, ¿no? Y el viernes, lógicamente, después de trabajo con los muchachos. Y el sábado ni hablar, ¿no? Y cada vez que consume, ¿no? Consume mucho más que 4 tragos en 2 horas. Y el estado en que uno termina es calamitoso. Claro, al día siguiente no tiene que ir a trabajar. ¿Se dan cuenta? Estos pueden ser claramente estos problemas, ¿no? Que me pueden hacer sospechar que estoy frente a un problema de alcohol. Y por supuesto, cuando se produce gran angustia y problemas para desenvolverme en la vida diaria. Yo creo que la forma más clara en la que ustedes pueden decir yo tengo un problema de alcohol
o mi familiar tiene un problema de alcohol, es cuando comienzo a perder funcionalidad. Funcionalidad en el trabajo, funcionalidad con la familia, funcionalidad social. ¿Se dan cuenta? Comienzo a fallar en el trabajo, comienzo a tener problemas sociales con mis amigos, con mis allegados y, lógicamente, una expresión clara a nivel familiar. Les voy a poner un ejemplo que es muy común, que mucha gente llama ahora el alcoholismo empresarial. ¿Saben cómo es el alcoholismo empresarial? ¿No? Viene el empresario, el dueño de una empresa, llega temprano a trabajar, no muy eficaz, él da órdenes, sigue trabajando perfectamente, 5 de la tarde en punto, se va del trabajo y llega a su casa. Y llega a su casa, prende el televisor, comienza a pasar los programas de televisión sin en realidad ver ninguno, ¿no es cierto? Y se toma un whiskycito, 2 whiskycitos, 3, 4, 5, se toma media botella de whisky en el intervalo de 1 hora, 1 hora y media. Y después ¡pum!, se echa a dormir y duerme plácidamente. Al día siguiente se levanta y vuelve a ir a trabajar. Por supuesto, muy funcional. Vuelve a su casa a 5 de la tarde y a partir de las 6, media botella de whisky. 3/4 de botella de whisky. Y entonces ustedes dirán, ¿y cómo nos damos cuenta de que está frente a un problema de trastorno de consumo de alcohol? Muy fácil. ¿Saben quién se da cuenta primero? La familia. Porque ese señor, cuando llega a su casa, ya no habla con sus hijos. Ya no habla con su esposa. Olvídense de compartir cualquier cosa en la noche. Nada, cero. La socialización se pierde. Y el estar con la posibilidad de estar con la familia también. Porque uno entonces se profundiza en el consumo del alcohol y no tiene posibilidades de hacer otra cosa. Y cuando la familia va y reclama y le dice, fulanito, tú prácticamente es como si no estuvieras en la casa, todo el día trabajas y cuando llegas a la casa tomas y no se puede conversar contigo. Y entonces, ¿qué contesta el paciente que está en pleno trastorno de consumo de alcohol? ¿Te he fallado? ¿Estoy con otra mujer? ¿Yo no traigo plata a la casa todos los días? ¿No viajamos una vez al año a Europa para que tú te diviertas? ¿Qué me vienes a reclamar? ¿Han escuchado eso antes? ¿Estamos de acuerdo? Y ese proceso se puede dar en cualquier nivel, ¿no? Yo puedo ser un trabajador, un extraordinario ebanista, muy buscado, ¿no? Pero voy a hacer el contrato con mi cliente, el cliente me paga, ¿no es cierto?, los días viernes y el día lunes no voy a trabajar, porque todo lo que me dieron para hacer mi trabajo me lo tomo viernes, sábado, domingo, y el lunes estoy de boleto, como dicen los muchachos. Pero martes, miércoles, jueves, viernes estoy trabajando. Entonces cuando la esposa le dice, pero tú el fin de semana no estás en la casa, todo el día trabajas. ¿Qué es lo que dice el paciente que tiene trastorno por consumo de alcohol? Yo trabajo todo el día y traigo para la casa. ¿Acaso no pago los colegios? ¿Acaso tú no tienes comodidades? Y entonces eso se convierte en una justificación a un proceso que va a empeorar, que en el tiempo, por la tolerancia y la abstinencia, va a hacer que se alargue y que sea realmente una dificultad que uno siga manteniendo esa funcionalidad de lo que estamos hablando. Ya saben, soy el doctor Fernández, estamos en nuestro programa Musicalmente, nos pueden llamar al 512-6161 y por supuesto con el Facebook. Tenemos algunas preguntas. Nido, caritas felices. Lindo nido. Happy face. Siempre a las 2 de la tarde se llevará la conferencia y se trastorno de consumo de alcohol. Gracias por su respuesta. Mayra Loyola Núñez, buenas tardes. Hola Mayra, ¿cómo estás? Estrella siempre con nosotros. El alcohol es una forma de evadir la tensión. Así es, mi querida Estrella. Tiene esa magia inicial, ¿no? Pero el que le agarra cariño, o sea, toma todos los días, se transforma en otra persona. Y efectivamente, no se transforma en otra persona. En realidad, deja de ser un ser humano para convertirse en una expresión calamitosa de lo que el alcohol puede hacer con un organismo sano.
no convierte al individuo, lo destruye, lo destruye. Mayra Loyola Núñez, muy bien dicho, doctor, gracias. Rosa Pereda Morán, buenas tardes, doctor. Qué bueno que se encuentre con salud, gracias. Gracias en realidad, Rosita, muchas gracias. Dos incertidumbres que nos están matando, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Y entonces, vean ustedes, ¿cuáles son los síntomas? Ahora sí, hablando del trastorno per se, ¿cuáles son los síntomas que caracterizan el trastorno por consumo de alcohol? Deben recordar que este trastorno puede ser leve, moderado o grave. Y según la cantidad de síntomas que presentes, entre los signos y síntomas, puede esto darle entonces nivel a esa gravedad. Primero, el paciente va a tener la incapacidad para limitar la cantidad de alcohol que consume. Es decir, una vez que arranca el consumo de alcohol, no se puede detener. Por más que prometa. Estoy seguro que muchas amas de casa o hay mujeres que también pueden ser alcoholismo, por supuesto, ¿no? Cuando uno dice a la pareja, yo no quiero ir a la reunión porque vas a comenzar a tomar y no vas a parar. Y uno le dice convencido, no, amor, yo ya sé y ya me sé controlar, yo sé que 2 copas y paro. 2 copas y paro. Y entonces comienza el consumo, no para, sigue consumiendo, sigue siendo el consumo más alto y entonces dependiendo del tipo de daño que produce el alcohol en el cerebro, uno se quedará dormido, o será más agresivo, o perderá la memoria, o será impertinente. Lo que fuera incomoda tremendamente a quien acompaña a esa persona. El otro síntoma que es importante es el deseo o intento fallido de reducir la cantidad de alcohol que uno consume. Uno dice sinceramente, no, doctor, ¿sabe qué? Yo no me puede decir usted que yo deje de consumir alcohol. Porque con el alcohol yo cierro mis negocios, con el alcohol yo hago mis tratos. O sea, toda la gente toma. Toda la gente toma. Entonces no me puede decir que deje de tomar. Yo creo que me puedo controlar. Y entonces resulta que cuando inicia el consumo no se puede controlar. Y justamente queda mal con quien tiene que negociar, justamente queda mal con quien tiene que cerrar el trato. ¿No? El deseo fuerte y la necesidad de tener que beber alcohol. Irresistible. Amor, ¿ya no hay cerveza? No, se ha acabado. Entonces voy a salir a la tienda a comprar. Pero acabas de llegar de trabajar. Sí, no, pero yo sin mi cervecita no arranco en la tarde. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una necesidad permanente del consumo. Otra cosa que es importante es que el paciente que tiene trastorno de consumo de alcohol pierde tiempo, invierte tiempo para estar y conseguir el alcohol. No importa dónde tenga que ir, no importa cuánto tenga que caminar, no importa la hora que tenga que salir, pero va a salir a conseguir el alcohol de todas maneras. Entonces, el otro síntoma es comenzar a incumplir con las obligaciones de la vida diaria, que son importantes para el trabajo, para la escuela, que son importantes también para las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Comienza uno ya a tener dificultades en ese sentido. Y entonces, ¿qué hace uno intuitivamente? Comienza a abandonar las obligaciones sociales, laborales, comienza a retirarse de las cosas. Y entonces el alcohólico comienza intuitivamente a aislarse. Ya no sale. Amor, vamos a la reunión. No quiero ir, son unos aburridos. Y se queda consumiendo alcohol. Tenemos que ir a la reunión de Pepito porque hoy lo van a premiar porque ha sacado el primer puesto. No, esas cosas me aburren, los papás hablan tonterías. Y no, en realidad lo que quiere es quedarse consumiendo alcohol, solo mejor. Porque nadie lo va a criticar, nadie lo va a observar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es claramente un síntoma de que estamos inmersos en este trastorno de consumo de alcohol. La otra característica es que comienzo a consumir alcohol en sitios o en actividades que van a poner en peligro mi vida. La clásica, ¿no? Voy a una reunión, consumo alcohol y salgo y quiero manejar mi carro. Y nadie me convence de que yo no puedo manejar bien. Porque como dice Rubén Blades, ¿se acuerdan la canción? ¿No? Borracho tengo más control. Y eso no es verdad.
y uno termina en un accidente o termina exponiendo a su familia a un accidente sin tener conciencia clara del peligro de lo que está haciendo, o se van a dar. Por favor, ¿cuántas veces han escuchado ustedes en televisión que la gente fue a la playa, tomó y tomado se fue a bañar y se ahogó? Cero capacidad de poder entender que esa situación por la que están pasando es una situación que los pone en peligro y que también pone en peligro a la familia. Porque si un padre de familia alcoholizado va a nadar y se comienza a ahogar, ¿no es verdad que el resto de la familia va a intentar salvarlo? ¿No es verdad que los hijos van a entrar para salvarlo? O sea, no es solamente la seguridad de quien consume, sino también de la familia. Y el otro síntoma es que uno comienza a desarrollar tolerancia al consumo. Entonces, para sentirse en estado de embriaguez, necesita cada vez más alcohol y cada vez más alcohol. Y entonces esto comienza a hacer mella sobre la salud general. Y no hay ninguna sustancia que sea más destructiva del cerebro y de todos los órganos que componen nuestra economía que no sea el alcohol tomado en exceso, ¿no es cierto? Y lo otro entonces va a ser la presencia de los síntomas de abstinencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que no podemos estar sin consumir alcohol. Porque es tanto el malestar que nos genera que ya se independiza de nuestra voluntad. Ese es probablemente el síntoma más terrible de la dependencia al alcohol o a las drogas, que llega un momento en que el circuito cerebral del placer, que es sobre el cual actúa la droga, se independiza de nuestra voluntad. Y ya no podemos soportar el dejar de consumir. Y entonces el alcohol tiene personería jurídica. El alcohol nos maneja. El alcohol nos dice lo que tenemos que hacer. Y no podemos evitar su consumo. ¿Se dan cuenta? Ya en esta situación, dejar de consumir es sumamente difícil. Y estos son los momentos justamente donde, por más que se le pide a la persona que sufre de este trastorno dejar de consumir, sinceramente puede decirles en el momento: sí lo voy a hacer, sí me doy cuenta, sí estoy haciendo daño, pero al día siguiente vuelven a consumir, a pesar de todas las promesas, a pesar de todos los compromisos que podrían de alguna u otra forma haber adquirido en el momento en que se dan cuenta de todo el daño que han podido generar por el consumo de alcohol, sin tener consideración de la familia, sin tener consideración de su propia seguridad. Tenemos una primera llamada. A ver. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Julio. Hola, Julito. Yo sabía que me ibas a llamar. Cuéntame, Julio. ¿Cómo estás? Bien, todo feliz, porque hoy día recibí mi primera dosis de la vacuna. Ah, te felicito, Julio. Qué bueno. Qué bueno. Estarás más tranquilo. Claro, más tranquilo. O sea, tengo que estar en días, ¿no? Porque como yo tengo el diagnóstico del F20. Claro. Y muy interesante el tema, ¿no?, que está tocando hoy día. Justo hoy día también fui al hospital Valdizán. He ido a dejar unos documentos para terapia familiar. Perfecto. Y me he encontrado con un compañero que yo conocí en el centro de Ñaña. ¿Y qué dice? Él ha estado 2 veces en el centro de Ñaña y su problema era el alcohol. Claro. Y lo veo de nuevo ahí, me encuentro y lo saludo efusivamente, ¿no? Porque éramos amigos, ¿no? Y me dice, un poco avergonzado, me dice: no, estoy de nuevo acá porque he recaído, me voy a internar otra vez. O sea, y me hace pensar, ¿no?, que de qué manera el alcohol pervierte nuestro sistema de recompensa, ¿no? Hace que la estadística de recuperación sea tan baja, ¿no? Tan baja. Así es, Julito, tienes toda la razón. Yo voy ahora a explicar cómo es que justamente es tan difícil cuando uno ya está instalado en esta enfermedad poder recuperarse, y por qué es tan frecuente la recaída, como tú dices, cuando se trastorna el sistema del placer y uno entiende que solo consumiendo alcohol va a tener este placer. Es casi imposible voluntariamente dejar de consumir si es que uno no está absolutamente convencido de que ese es el camino. Julito, muchas gracias. No hay forma. Gracias, Julito, un abrazo. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. Doctor, buenas
tardes, hola Matilde. Hola Matilde, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, doctor, una aclaración. Ay. Usted dijo de que los alcohólicos son un peligro para ellos y para su familia. Desafortunadamente el alcohólico que está frente a un volante es peligro para todos nosotros. Así es. Usualmente los alcohólicos, como están así de borrachos, se chocan, matan a una familia en el otro carro y ellos sobreviven porque el cuerpo está bien flácido. Eso está en las estadísticas. Ellos son un peligro para todos y destruyen vidas que no tienen nada que ver con el alcoholismo de los que ellos sufren. Correcto, Así totalmente de acuerdo, Matilde. Son un peligro para ellos y su familia. Para la sociedad en general, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Matilde. Tienes toda la razón y te agradezco la aclaración. Muy bien, muy bien. Efectivamente, Matilde tiene razón, ¿no? Claro, cuando uno sale alcoholizado y mata personas, ¿no? Y uno lo ves bajando del carro, mareado, riéndose, ¿no? Y uno con el hijo muerto ahí al costado, es una situación terrible. En realidad es una situación terrible, ¿no? Por eso es muy importante estar atentos a este proceso. No quiero de ninguna forma satanizar estos procesos, pero creo que es importante que se den cuenta que a pesar de que el alcohólico tiene que mejorar por él, tiene que tomar en consideración que el no seguir un tratamiento y el no cuidarse él mismo, por supuesto, como bien dice Matilde, puede producir la muerte de otros seres humanos que no tienen la responsabilidad de la enfermedad de este individuo, de esta persona. Muy bien, Matilde. Estamos totalmente de acuerdo. Muy bien. Y entonces, ahora que conocemos cuáles son los síntomas de este trastorno de consumo del alcohol, es importante diferenciar cómo son los síntomas de intoxicación por el alcohol. Porque lógicamente cuando la intoxicación va a estar en relación directa a la cantidad de alcohol que uno consuma y a cuánto este alcohol va a afectar el sistema nervioso. Y eso va a estar en relación a cuán sensible es mi sistema nervioso a la presencia del alcohol. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, sí, soy Lucy. Hola Lucy, ¿cómo estás? Cuéntame. No, quería hacer no sé si un aporte, quizás usted lo iba a decir, ¿no? Pero una onza de alcohol, el hígado se tarda creo que 2 horas para procesarlo. Ajá. Y a la larga produce cirrosis. Por supuesto, de eso vamos a hablar justamente. De eso vamos a hablar, Lucy. Gracias por llamar. Muy amable. De igual manera. Gracias. Muy bien. Entonces, cuando yo me comienzo a intoxicar con el alcohol, me puedo dar cuenta porque hay síntomas que se comienzan a instalar. ¿No es cierto? Primero, comienzo a tener una conducta inadecuada, pues. Estoy con mis amigos, me vuelvo impertinente, comienzo a molestar. Todo me parece gracioso, ¿no? Pero no me doy cuenta que estoy molestando al resto, ¿no? Mi estado de ánimo se comienza a poner inestable. Me río, de pronto me pongo irritable, de poco me pongo, ¿cómo se llama? Triste, ¿no? Hermano, tú no sabes cómo te quiero, ¿cierto? Y después puedo tener alteraciones de la capacidad de juicio. Comienzo a hablar tonterías. Acuérdense de ese dicho: los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, pero en realidad el borracho, cuando habla totalmente obnubilado por el efecto del alcohol sobre el funcionamiento de su sistema nervioso. ¿Estamos de acuerdo? Después de ahí comenzamos a tener ya dificultades para hablar, ¿no es cierto? Comenzamos a tener problemas de atención, de concentración, problemas de memoria, no sé dónde vivo, no sé dónde estoy, ¿no? Puedo tener periodos denominados, como los muchachos dicen, de apagones, blackout. Momentos que no me acuerdo absolutamente de nada, no recuerdo ningún hecho, ¿no? Y los niveles más altos de alcohol, por supuesto, en la sangre pueden provocar, si uno sigue consumiendo, coma e inclusive la muerte, ¿no es cierto? Que ha sucedido de hecho. Yo tengo un par de conocidos que murieron por pancreatitis aguda por una intoxicación alcohólica terrible. Y uno no se da cuenta del peligro en que realmente se está poniendo. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
Buenas tardes, doctor Fernández. Le habla el señor Carlos de La Victoria. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Cuéntame. Una consulta Sí. Sobre la angustia. Sí, Carlos. La angustia me está provocando una alteración de todo mi sistema neurológico, inclusive se me altera la presión alta. Así es. Entonces estoy tomando Aznoprolan ¿Ya? y Lanaprim, ¿Ya? pero no, el control no es seguro. Una pregunta, Carlitos, una pregunta. Tu hipertensión es crónica, tiene tiempo, ¿no? No, la hipertensión, sí, soy hipertenso. Tú eres hipertenso muchos años. Dime una cosa, ¿y esta ansiedad que tienes, Carlitos, estás seguro que es reciente? Hará un mes. ¿Seguro, Carlitos? No, tú no has sido antes... Ya, pero antes del COVID tú naturalmente no has sido muy preocupado, aprensivo, muy temeroso de cómo van a salir las cosas, ¿sí? Sí. Ya, Carlitos, Sí, así es. escúchame bien lo que te voy a decir, ¿ya? Carlitos, es muy probable que tú no te hayas dado cuenta y que ya antes hayas tenido un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Y cuando uno tiene este problema, este trastorno de ansiedad, muy frecuentemente, cuando hace cuadros hipertensivos, al cardiólogo le es muy complicado controlar la presión arterial. ¿Y sabes por qué? Porque la ansiedad puede expresarse a través de un síntoma de la angustia, que es la imposibilidad de poder regular la presión arterial. Entonces, tú tienes que tratarte de la ansiedad con la misma intensidad con que tratas tu hipertensión arterial. Y para eso, mi querido amigo, tienes que buscar un profesional en salud mental, porque tú necesitas el uso de otro fármaco, que no necesariamente es el alprazolam, que te puede ayudar, en este caso, un antidepresivo con efecto ansiolítico. Te sugiero que busques un profesional de mi área para que te pueda echar una mano. Yo te aseguro que controlada tu ansiedad, vas a necesitar menos fármacos para tu hipertensión. ¿Ya, Carlitos? Sí, porque de la angustia se da fiebre, se calienta Así es. el cuerpo. Así es, Carlos. Eso. Te mando un abrazo. A ver, tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Habla Juana Rodríguez, doctor. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo estás? Cuéntame, semana. Juanita. Doctor, ¿por qué no consideran al alcohol una droga? Qué buena pregunta, Juanita. Tú siempre me pones en dificultades, Juanita. ¿Por qué me haces eso? Yo que te quiero doctor. tanto. No, es una broma, Juanita. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Juanita. Yo te voy a comentar algo, ¿ya? Algo que es bien importante. Los seres humanos, Juanita, somos muy ambivalentes. Muy ambivalentes somos. Con respecto a muchas cosas, ¿ya? Pero Cierto. efectivamente el alcohol es una droga, por supuesto. Pero Lo le es. dicen una vida, le Pero dicen que espérame. es una bebida social. Pero espérame. Pero el alcohol tomado con prudencia puede ser bueno para la salud, te cuento. Puede tener inclusive acciones reparativas. Una copa de vino en el almuerzo puede ser inclusive saludable, porque te cuento que el vino tiene una acción contra los radicales libres, es un barredor de radicales libres. Una copa. Pero si te tomas una botella todos los días, vas a tener cirrosis hepática. ¿Me comprendes? Entonces, toda esta sustancia como el alcohol tomada de manera prudente no tendría por qué generar alteraciones ni molestias, sino más bien beneficios. El problema es que nosotros, mi querida amiga, tenemos esta tendencia a la dependencia, esta tendencia a la rutina, y terminamos consumiendo alcohol de manera inadecuada. Por eso la advertencia es la misma, ¿no? Tomar alcohol en exceso daña la salud, es totalmente correcto. ¿Ya, Juanita, se entendió? Sí, porque yo veo que las personas cuando toman, bueno, están alegres, pero después viene el problema, pues. Cara de deprimido. Es que ahí viene el exceso, pues. Eso es lo que genera el exceso. Y da una pena. Dan pena, Anita. Indigna también. Yo te contara ¿no? la pena que da, Anita. Bueno, Sí, te mando un abrazo, claro. Juanita. Tenemos otra llamada, si me permites. Ya, doctor, Gracias por llamar. Un abrazo. gracias. A ver, tenemos otra llamada. Se fue. No me esperó. Bueno, tengan un poco de paciencia porque
este tema definitivamente es importante para todos. Ahí está. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, habla Marina de Chorrillos. Hola Marina, cuéntame. Marina, te llamas como mi mamá, Marina. Sí, yo soy tu hermanita. Caracho. Hola hermanita, ¿cómo estás? Dime. Sí, quería hacer una consulta. Consúltame. Si los hijos de padres alcohólicos tienen la tendencia también a hacer el mismo proceso de alcoholismo, ¿no? Excelente pregunta, y ahora vas a ver por qué es una excelente pregunta. Muchísimas gracias, hermanita de mi alma, por llamar. Un abrazo. Ya, gracias. Escúchenme bien, esto es bien importante. Esto es bien importante. Yo tengo un familiar, padre, madre, tíos alcohólicos, hay una carga genética efectivamente que puede hacer que en la progenie haya personas con este mismo problema. Pero hay un factor que es más importante inclusive que los genes. ¿Saben cuál es? El modelamiento. Si yo, por ejemplo, soy un niño concebido de una madre que consume alcohol, es muy probable que yo sea un niño alcohólico. Si yo soy un niño criado en un ambiente de padres que abusan del alcohol, probablemente yo sea un niño alcohólico. Porque ¿saben lo que va a pasar? Ese padre, para justificar su propio consumo, ¿saben lo que va a decir? Hijo, los hombres somos los que consumimos alcohol. Tú eres un hombre, hijo. Ven y tómate conmigo un ron. 12 años. Mal pronóstico. Uno de los criterios de mal pronóstico para generar alcoholismo, ¿saben cuál es? El inicio temprano del consumo de alcohol. 1. Y la frecuencia del consumo. Si yo estoy en una familia donde el alcohol es la vía regia para todas las celebraciones, para estar tranquilo, para pelear, etcétera, etcétera, y mis hijos aprenden eso tempranamente, van a abusar del alcohol tempranamente. Y después se van a explicar qué hice mal. Es muy importante el modelamiento. Los genes son importantes, pero también son importantes los factores epigenéticos, aquellos factores que no vienen con los genes, pero que son capaces de modular la conducta y que son capaces de cambiar las características del sistema nervioso central para hacer de ese niño un alcohólico y que su próxima generación cargue también con el mismo problema. Así que tener mucho cuidado con eso. Tenemos otra llamada. No, muy bien. Entonces, ya hemos hablado de cuáles son los síntomas de intoxicación, pero ¿cuáles son los síntomas de abstinencia? ¿Cuándo me doy cuenta o me desespero por no haber consumido el alcohol? Cuando no estoy en consumo y comienzo a tener sudoración, comienzo a tener taquicardia. Ahora, tenemos otra llamada y después continuamos. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí. ¿Podría bajar un poquito su radio para poderle escuchar? Ya. Aló, sí. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Estoy en el aire todavía? ¿Está al aire? Sí. Cuénteme. Ya. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Rosita. ¿Qué tal, Rosita? Dime. Dime, Rosita, de mi vida, dime. Sí, doctor, mire, yo he iniciado la vez pasada por la ansiedad generalizada, el problema con el Paroxet. ¿Ya? Paroxet me causa sudoración en las manos. La paroxetina te causa sudoración. ¿Sudoración en las manos? ¿Qué más? Opresión en el pecho. Opresión en el pecho, ¿ya? Una gastritis. ¿Ya? El psiquiatra me ha dicho que lo deje y he tenido crisis de pánico. Perdóname, a ver. Rosita, perdóname, para ordenar la información y que esto sirva para todos los pacientes, ¿ya? Tú fuiste medicada por ansiedad con paroxetina, ¿estamos de acuerdo? No, sí, pero ya. Ansiedad generalizada. Sí, yo sé, pero espérate. ¿Se acuerda que le escribí? Sí, Anita. Mis mareos, mis vértigos. Rosita, escúcheme usted, pues. Vamos a ordenar la información para que todos puedan aprovechar tu aporte, ¿ya? Tú, escúchame, por favor, te voy a preguntar. Tú tienes trastorno de ansiedad generalizada con síntomas somáticos, eso lo tenemos claro. Para eso te han recetado paroxetina.
¿Cuánto tiempo has tomado la paroxetina? Ya, lo he comprado con marca No importa la marca. No importa la marca. ¿Cuánto tiempo la has tomado? Ya, el psiquiatra me dijo que comenzara con un cuarto, 20 ¿Ya? días. Hasta ahí va bien. Cuando tomo a la mitad, Ya. la mitad ya me comienza Te comienza a caer mal. Ya. Y ahora tengo gastritis medicamentosa y me han dicho que lo suspenda. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lo has tomado? 20 días, un cuarto, y a la mitad habré tomado máximo una semana y Ya, ahora he suspendido perfecto. porque no. Ya, escúchame bien. Escúchame bien, Rosita, ¿ya? Rosita, la paroxetina es un excelente fármaco para el trastorno de ansiedad generalizada. Buenísimo, ¿ya? Pero hay pacientes como tú que son muy sensibles a esta familia de psicofármacos. Generalmente esto se produce porque hay personas, que puede ser tu caso, que su hígado, que no está enfermo, se demora un poquito más que otros en metabolizar el fármaco. Y entonces lo que sucede es que el paciente siente mucho los efectos colaterales antes de gozar de los beneficios. Entonces, tú tienes que buscar un antidepresivo que en lo posible se saltee el metabolismo hepático. Y hay antidepresivos que pueden hacer eso. Consulta con tu psiquiatra. Pero mire, le cuento, he probado con sertralina, no me cayó. No, pues la misma familia. Ese es lo mismo. Mirtazapina tampoco me Ya, cayó. ya, pero- La fluoxetina sí me caía bien, pero me hace hacer unas pesadillas fuertes. Rosita. Que no las soporto. Sí. Rosita, todo lo que te han dado, excepto la mirtazapina, son de la misma familia. Hay antidepresivos de otras familias que no pasan por el hígado. ¿Me entiendes? La fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, la mirtazapina pasan por el hígado. Tienes que conseguir antidepresivos que se saltean ese primer paso del metabolismo. Ahí, consulta con tu psiquiatra, estoy seguro que él va a saber qué darte. ¿Ya? Doctor, ¿y sabe que Juanita, Rosita, te tengo que dejar porque tenemos las llamadas acumuladas. ¿Ya? Te agradezco muchísimo. Un abrazo. Tenemos una llamada. Aló. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Estoy escuchando su programa muy interesante. Mi nombre Muchas es gracias. Julio del INSE. ¿Qué tal, Julito? Sí. Cuéntame. Acá quisiera hacerle una pregunta. Por favor. Que siempre me ha intrigado. ¿Cuál es el motivo, lo más concreto que uno pueda saber, por qué el alcoholismo no se cura? Es incurable. Excelente pregunta, Julito. Ahorita te la resuelvo, en este momento. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Ya, muchas gracias. A ti. A ver, miren la pregunta de Julio, qué importante, y les voy a comentar por qué. ¿Ya? Miren ustedes, no solamente el alcoholismo no es una enfermedad de toda la vida. Todas las drogas ilícitas generan farmacodependencia, que es un trastorno para toda la vida. ¿Por qué es para toda la vida? Les voy a comentar. Porque todas las drogas, escúchenme bien, actúan sobre una estructura del sistema nervioso. Todas. Directo o indirectamente actúan sobre la misma estructura del sistema nervioso. Esta estructura del sistema nervioso es una estructura que se encarga de que los seres humanos sintamos placer y que evitemos el displacer. Entonces, normalmente el ser humano goza de las cosas porque su sistema de placer se estimula viendo a su hijo lograr un objetivo, ganando una competencia, comiendo algo rico, logrando sus metas, etc. Eso naturalmente estimula este sistema de placer. Y cuando tenemos dificultades, este sistema nos enseña a evitar el displacer. Pero ¿qué sucede? Cuando comenzamos a consumir estas drogas se apoderan de este sistema y lo inutilizan. De tal forma que el ser humano solo puede sentir placer o solo puede evitar el displacer consumiendo esas drogas. ¿Qué les parece? Y ese cambio que produce en esta zona, que es el área tegmental ventral, con el núcleo accumbens, así se llaman sus núcleos, lo que hacen es un cambio para toda la vida, desgraciadamente. Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno que tiene este trastorno? Tiene que acostumbrarse nuevamente, tiene que reaprender a tener placer por las cosas cotidianas de la vida, por las cosas placenteras de la vida, lo natural, la empatía, el amor.
Y eso es difícil de reaprender. Y entonces cuando uno deja de consumir la droga y quiere reaprender, pasa por una sensación de vacío terrible, donde no siente ningún placer. Y entonces recuerda, el sistema le recuerda, oye, pero si es fácil, consume cocaína y ahorita sales del problema. Y entonces la lucha es permanente. Un paciente que se ha recuperado del consumo sigue luchando permanentemente para no recaer, porque el sistema que ha sido deteriorado por las drogas está ahí como una espada de Damocles esperando que uno consuma. Por eso, mi querido Julio, por eso no se debe caer en esto. No se debe caer en esto. Hay que prevenir, hay que evitar que los muchachos tempranamente consuman alcohol y drogas. Hay que impedirlo, hay que enseñarles, hay que hablarles de los peligros, de las complicaciones. Hay que sacarnos de la cabeza que esto es una cuestión social y que todos deben pasar por esto. Yo recuerdo mucho, no les voy a decir el colegio, pero estoy seguro que muchos de los padres que me están escuchando han pasado por lo que les voy a decir. ¿Ah? Mi hijo iba a tener su fiesta de pre, tercero de media, pre, ¿no? Y entonces los padres estaban organizando para hacer la reunión y los padres querían que se consumiera alcohol en esa reunión. Estamos hablando de muchachos de 12 años, 13 años, que empezaran a consumir alcohol en ese momento. Es más, algunos padres dijeron, si no lo permiten, yo mismo le voy a dar a mi hijo su whisky, ya no le vayan a dar una cosa contaminada en la fiesta. ¿Qué les parece? ¿Cómo luchar contra eso? Si está claramente establecido que el riesgo mayor de mal pronóstico en el consumo de alcohol es empezar temprano y hacerlo frecuentemente. Así no haya carga genética. Y entonces somos nosotros mismos, los padres, los que estamos generando en nuestros hijos un hábito que después puede ser perjudicial. ¿Qué les parece? Y todo el mundo tiene el mismo argumento, ¿ah? Mal de mucho, consuelo de tontos. Pero si todos consumen, pero si todos se alcoholizan, pero si todos llegan borrachos a su casa, sí, pues, efectivamente. Pero hay un 15%, entre 15 y 30%, que nunca más va a salir de eso. Nunca más. Y les van a desgraciar la vida. ¿No es cierto? Mucho cuidado con los ejemplos. El factor epigenético, como les digo, puede ser sumamente crucial. Vean ustedes, vamos a hacer un trato. Como ven, el tema nos ha quedado más que corto. No he podido contestar ninguna pregunta del WhatsApp. Del Facebook. Les pido mil disculpas. Felizmente han habido muchas llamadas y yo debía alternar. Les prometo algo, ¿ya? Como este tema ha tenido mucho interés y gracias a Dios yo soy el director, soy el productor y me quieren mucho en Filarmonía, vamos a hacer una segunda parte. Entonces, en nuestra reunión del próximo lunes vamos a hacer trastorno por consumo de alcohol, segunda parte, donde vamos a hablar justamente de cómo el cerebro cambia con el alcohol, cómo el alcohol destruye los otros órganos y cuál es la forma de prevenir el alcoholismo y cuál es la forma más eficaz de tratarlos. Les agradezco muchísimo la atención, estoy muy contento por la forma en que ustedes han colaborado con nosotros, dando sus testimonios o pidiéndonos información sobre el problema y esperamos estar juntos el próximo lunes. Recuerden ustedes, voy a terminar diciéndoles lo que siempre les digo. Señores, querramos nuestro país, mirémonos entre nosotros, busquemos objetivos comunes, dejemos de lado el odio y la historia de odio para poder a partir de ahora construir un mejor país. Es bueno aprender de la historia, pero no es bueno engancharnos en el pasado y conservar odios que lo único que generan son lastres que impiden construir el futuro. Todos somos peruanos, todos estamos en el mismo territorio, todos queremos esencialmente lo mismo en relación al objetivo común, que es vivir en nuestro país, ser felices y que todos tengan bienestar. Hagamos que todos tengamos bienestar.
estemos todos juntos, busquemos proyectos comunes. Les mando un fuerte abrazo y espero estar con ustedes entonces el próximo lunes. Cuídense, por favor, sigan todos los consejos sanitarios, distanciamiento social, pónganse su máscara. No por haber se vacunado están totalmente protegidos, ni están totalmente protegidos sus familiares. Sigan, por favor, con todos los cuidados hasta que logremos vacunar al 70% de la población y podamos ver las cosas con muchísimo más positivismo. Un fuerte abrazo y que tengan una linda semana.